Sextante, la otra cara de la investigación. Un espacio en el que conocerás a los autores que comparten sus conocimientos en nuestra revista. Me llamo Yerima, de formación soy filósofo, estudié en la Universidad del País Vasco y posteriormente hice mi máster en filosofía de la ciencia, teoría del conocimiento, un poco en este ámbito, vinculado al grupo de investigación Praxis. Es un grupo consolidado del sistema de investigación vasco, en el cual también desarrollé mi tesis doctoral, que fue en cotutela, donde analizaba un poco, puse mi foco en la teoría del conocimiento, pero en este caso, en el caso de las ciencias sociales y más particularmente de las ciencias políticas, por lo que defendí mi tesis en Bruselas, en la Universidad Libre, y últimamente, en los últimos años, estoy desarrollando mi trabajo de investigación en la Universidad de Mondragón, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Bueno, pues ese artículo se sitúa en el marco de un trabajo más extenso. Es un proyecto que desarrollamos en el marco de los diferentes trabajos de investigación que hacíamos con Praxis, el grupo al que me he referido anteriormente. Es un grupo donde estábamos investigadores principalmente de la Universidad del País Vasco, y donde nosotros ponemos el foco era en la filosofía de la ciencia y la tecnología. Es decir, un poco intentamos entender cómo la ciencia produce o genera conocimiento, ¿sí? Y en particular, nuestro foco de interés siempre ha estado puesto en cómo la ciencia interactúa con la sociedad a la hora de generar conocimiento. El proyecto en sí, en nuestro caso, intentaba trazar cómo esa relación entre la ciencia y la sociedad se había desarrollado en el ámbito europeo, y nuestro foco particular, que es aquel en el que ponemos el foco en el artículo, era cómo eso se refleja en la manera de gobernar la relación entre ciencia y sociedad. Entonces, lo que hacíamos básicamente nuestra pregunta era qué papel juega la participación, en este caso no necesariamente de la sociedad, de la ciudadanía, sino de diferentes actores de la sociedad en el impulso que en este caso las instituciones europeas daban a la investigación científica, y cómo se había desarrollado en el caso del marco concreto de las políticas públicas que estaban impulsadas por los diferentes programas marco que se estaban desarrollando en el ámbito europeo. Sí. Entonces, queríamos entender un poco cómo se había definido, o sea, cuáles eran un poco las motivaciones para intentar acercar esas dos esferas, la científica y la social, cuáles eran las motivaciones, sobre esas motivaciones, cuáles habían sido un poco los resultados y qué nos decían sobre las virtudes y dificultades, los retos y las posibilidades que plantea esa relación desde la perspectiva de hacer que, desde el ámbito de las políticas públicas, aquella investigación que se impulsa sea más capaz de responder a los retos que tenemos hoy en día, ¿no? A los grandes retos sociales que se han definido. Los programas marco son la manera en la que la Comisión Europea, en este caso, establece una agenda de investigación, ¿sí? Tienen influencia en la medida en que, bueno, por un lado, nos dan unas pistas sobre cuál es un poco la agenda del territorio, en este caso en el ámbito europeo, cuál es la agenda del territorio europeo, a qué se está mirando, y al mismo tiempo funcionan como referencia para tanto investigadores como agentes de la sociedad civil o partidos o instituciones a la hora de definir hacia dónde orientar sus esfuerzos en lo que tiene que ver con la investigación. Entonces, son programas que suelen tener una duración de 4 años, depende el programa, y de alguna manera a nosotros, desde una perspectiva investigadora, nos permiten entender cuál es ese impulso que en este caso desde las instituciones públicas se hace para orientar la investigación tanto en el ámbito académico, pero también es la investigación que se hace desde organismos más
no sé, como de ONGs y sí, o sea, cómo se orienta un poco todo ese entramado de actores de la sociedad civil, el ámbito académico, en una dirección. Entonces nos permite un poco entender cuál es esa dirección, en este caso vinculado con un territorio concreto que es el europeo. Puede tener diferentes respuestas. O sea, tiene una que tiene una fundamentación más conceptual o filosófica, que tiene que ver con qué entendemos por ciencia, qué entendemos por sociedad, qué entendemos por conocimiento y cómo se vinculan esas tres ideas, es decir, ¿no?, cómo la ciencia es capaz de generar sociedad y de generar conocimiento, pues depende de cómo comprendas qué es conocimiento, pues la sociedad tendrá una vinculación u otra. Nosotros el enfoque que adquirimos en el caso del artículo es más genealógico. Lo que intentamos es trazar cómo se ha dado esa relación, ¿sí? Lo que nosotros identificamos era que sí que había un progresivo acercamiento, es decir, partimos de una situación en la que los ámbitos de la ciencia y los ámbitos de lo social estaban muy demarcados, de ámbitos diferentes, sobre la base de que el conocimiento científico establecía sus mecanismos de control y su calidad y su desarrollo y su capacidad de contribución al progreso desde su autonomía, desde su independencia y su capacidad de gestionar su propio quehacer, ¿sí? Sin embargo, hemos identificado que desde los 50, desde los 60, se había dado un progresivo acercamiento, una interacción cada vez más cercana entre lo que son aspectos que vinculamos directamente con lo social, ¿no?, aspectos económicos, medioambientales y el quehacer científico. Entonces, lo que planteamos era que más que preguntarnos por qué en términos conceptuales, lo que sí nos daba a entender el desarrollo práctico de esas relaciones era que había un interés bidireccional, es decir, una necesidad por parte del ámbito científico de integrar cada vez más cuestiones que hasta entonces habían correspondido al ámbito de lo social, de la sociedad, y al mismo tiempo un interés por parte de la sociedad de acercarse a lo que era a cuestiones que hasta entonces se habían considerado que eran exclusivas del ámbito de lo científico. Entonces constatamos que sí que había un acercamiento. Y también constatamos que ese acercamiento no era lineal y ascendente, es decir, no solo se iban acercando, sino que había una relación compleja que nos daba cuenta de procesos de acercamiento y alejamiento, ¿sí?, que nos permitían entender un poquitín el cómo se iba estando, cómo esas líneas que habían estado tan claras, esa línea que demarcaba lo que era la ciencia y lo que era la sociedad, pues poco a poco se iban diluyendo, se iban complejizando, vamos a decir, ¿no? Cada vez era más difícil establecer de manera estricta qué cuestiones corresponden exclusivamente al ámbito de la ciencia y qué cuestiones se corresponden exclusivamente al ámbito de la sociedad. Bueno, tenía una significación desde diferentes perspectivas. Una es que, como os he dicho antes, los programas marco nos permiten un poco entender, en este caso, cómo la comisión intenta orientar el trabajo de investigadores, instituciones académicas y agentes de la sociedad civil en una dirección concreta. Sí, entonces nos da cuenta de una agenda que va un poco de arriba abajo, en cierta medida, ¿no? Viene de las instituciones y se expande y se distribuye en la sociedad, generalmente, sobre todo, estableciendo vías de financiación, es decir, ¿no?, establece hacia dónde va el dinero y al establecer hacia dónde va el dinero, pues establece un poco hacia dónde va la investigación. En el caso de RRI, sí que se defiende o se justifica que RRI no solo responde a una voluntad, en este caso de las instituciones, sino que recoge un proceso previo que deriva o resulta de eso que te estaba explicando en la pregunta anterior, de un diálogo entre, en este caso, instituciones, academia y actores de la sociedad civil sobre la necesidad de establecer un marco de referencia. Sí, que de alguna manera, sí, cuando hablamos porque había habido programas marco anteriores que ya daban un papel y una relevancia a las cuestiones sociales, económicas y medioambientales, sí, pero de alguna manera diferenciando los espacios. O sea, la demarcación entre ciencia y sociedad, a pesar de que la interacción fuese aumentando, no se terminaba de romper. Y RRI sí que sitúa un marco de alguna manera en el que el punto de partida está entre las dos, ¿sí? O sea, no es un marco que responda, ¿no?, que desde la ciencia mire la sociedad o desde la sociedad mire a la ciencia, sino que desde la necesidad de una investigación y una innovación responsable
interpela a las dos, a ciencia y social. Entonces, en ese sentido planteaba yo creo que esas dos novedades principales. Una, que en términos procesuales, ¿sí? Se defendía que no solo representaba una agenda de arriba abajo, no solo nos explicaba qué era lo que la Comisión quería que investigadores, instituciones, sociedad civil hiciera, sino que de alguna manera respondía a un intento de la Comisión de recoger también aquellos debates que habían acompañado a ese diálogo entre ciencia y sociedad que ya se identificaban en programas macros anteriores, y al mismo tiempo planteaba una novedad en la medida en que su punto de partida no era tanto ya una esfera o la otra, sino desde la percepción de que era necesaria, de que los retos contemporáneos, los grandes retos, ¿no?, que se definían, esos grandes retos interpelaban desde la perspectiva de innovación responsable a ambas esferas, tanto a la sociedad como a la ciencia. Entonces planteaban, pues un giro o un salto que entendíamos que nosotros hemos entendido que era cualitativo, sí, que no era incremental, no era un paso más, sino que de alguna manera situaba una diferencia, planteaba una diferencia. A ver, la noción de impacto adecuado se entiende mejor, yo creo, en contraposición a lo que supera, ¿sí? A nosotros nos parecía que era una noción interesante. En concreto, René von Schomburg tiene un texto bonito y difícil de entender sobre este tema. Sí que planteaba un cambio a la hora de entender ante qué se tiene que activar la innovación y por qué tiene que ser responsable, o qué significa que sea responsable. En ese artículo defendíamos que hasta entonces la mayor parte de las relaciones entre ciencia y sociedad tenían que ver con la capacidad, en este caso de la ciencia y de la sociedad, ¿sí?, para evitar impactos no deseados, resultados no deseados, ¿sí? O sea, en cierta medida se articula desde la perspectiva de la precaución y la noción de la sociedad del riesgo. Y a partir de ahí la necesidad de ser capaces de responder cuando el desarrollo natural de las cosas nos lleva a una situación que no era la deseada, ¿sí? Cuando nos encontramos con un efecto que no esperábamos y que de alguna manera pone en cuestión las virtudes o la contribución que ese desarrollo tecnológico, esa innovación, tiene para la sociedad en su conjunto, ¿sí? Entonces, en ese momento se requiere una intervención de esas dos perspectivas, la científica y la social, para enfrentar la consecuencia de un desarrollo que no estaba esperado. Pero la noción de impacto adecuado lo que pretende es dar la vuelta un poco a esa idea. ¿Sí? La idea de que la innovación no tiene que ser responsable solo en la medida en que tiene que dar cuenta de aquello que no se esperaba o que no estaba previsto o que no se imaginaba que podía pasar, y ser capaces de reaccionar e integrar esa reacción en el propio desarrollo del proceso de innovación, sino ser capaces de anticipar. Y anticipar significa establecer la orientación de la innovación desde una perspectiva que sea vinculante y que sea relevante tanto para la dimensión social como científica de la innovación, ¿sí? Es un poco un cambio de chip que lo que pretende decir es: no solo tenemos que mirar al futuro en el sentido de que tenemos que ser capaces de hacer frente a lo que no esperamos cuando lo tenemos entre manos, sino que tenemos que ser capaces de anticipar e imaginar qué es lo que va a ser ese futuro, cómo puede ser ese futuro, esos diferentes futuros posibles, para tomar decisiones y orientar nuestras en este caso, políticas públicas de innovación en esa dirección. Entonces, impacto adecuado es aquel que responde a una orientación que ha sido decidida y que representa aquello a lo que nosotros aspiramos, ¿sí?, como sociedad, aquello a lo que queremos llegar, ¿sí? Entonces, impacto adecuado sería la reflexión sobre hacia dónde queremos orientar la innovación y las políticas que pretenden fomentar el desarrollo de esa innovación y esa investigación. Vale, bueno, miramos a tres programas, esos tres en concreto, porque, bueno, lo que nosotros estamos planteando es, bueno, nosotros podemos constatar que esa agenda de arriba abajo funciona así, es decir, que el programa marco es capaz de orientar y que esa orientación de alguna manera recoge el diálogo entre ciencia y sociedad, sí. Pero ¿cómo pretende articular esa relación? Es decir, no de dónde viene o a qué responde, sino qué propone, y en términos más sustantivos, ¿sí? Y propone la participación, en este caso no la participación de cualquier manera, sino la deliberación,
como un mecanismo útil para ayudar a articular, estructurar, dar un contexto a ese diálogo entre ciencia y sociedad, ¿sí? Entonces, nuestra pregunta era, bien, ¿y cómo lo están haciendo? ¿Qué es lo que están proponiendo, ¿no? Entonces, esos 3 proyectos nos interesaron porque los 3 hacían una revisión de lo que se ha hecho anteriormente. Es decir, muchas veces hay proyectos que a veces da la sensación un poco de que vamos haciendo cosas en paralelo sin comunicarnos mucho entre nosotros y nosotras, ¿no? Sin tener mucha idea de lo que están haciendo otros. Estos 3 proyectos se diferenciaban en que hacían una revisión previa de iniciativas anteriores, donde la participación, y en concreto la de deliberación, jugaba un rol a la hora de sugerir cómo se deberían de articular los procesos de comunicación entre ciencia y sociedad desde la perspectiva de avanzar una innovación responsable, ¿sí? Entonces, los 3 hacían una propuesta y luego en su desarrollo, porque hay una escala temporal entre los 3 también, ¿sí? O sea, se suceden en el tiempo. Los 2 últimos forman parte del mismo programa marco, pero hay una secuencia entre los 2. De alguna manera también reflejaban, reflejaban diferentes aspectos que son relevantes, en este caso ya mirando desde el ámbito de la teoría deliberativa de la democracia. Yo, mi ámbito de especialidad, mi tesis doctoral, lo construí alrededor de la teoría deliberativa de la democracia, que es un poco lo que yo traigo al debate sobre el tema de la innovación responsable. Y una sensación que, de hecho, se constata en otro proyecto que no está mencionado en ese artículo, pero bueno, lo mencionamos de manera parcial, es el proyecto GREAT, y es el que más consistentemente asume el debate conceptual sobre qué significa la deliberación, qué significa la participación, cómo se articula en reglas, ¿sí? Y esto pasa también con la participación ciudadana, un poco como si fuese una respuesta a todas las preguntas, y entonces da un poco a veces la sensación de que realmente no tiene un contenido concreto, ¿sí? Como se dicen tantas cosas o se articulan en tantos contextos tan diferentes, la sensación un poco de que no, realmente no dice absolutamente nada, ¿no? Y estos 3 proyectos sí que nos daban a entender un poco desde la perspectiva de la teoría deliberativa de la democracia, entendíamos que reflejaban bien avances que, en este caso, en el ámbito de la teoría deliberativa, se consideraban relevantes, ¿sí? El primero, creo que era Nanodiot, ¿sí? Nanoplat, bueno, no recuerdo cuál de los 3 era, pero el primero sí que planteaba una primera reflexión sobre los conceptos clave, ¿sí? ¿Qué es deliberación? ¿Cómo se estructura una comunicación que quiere ser deliberativa? Y nos daba, hacía una primera revisión de qué diferencia planteaba la propuesta deliberativa con respecto a esfuerzos anteriores en términos de participación y comunicación para articular esa relación entre ciencia y sociedad. El siguiente, en cambio, avanzaba y daba a entender que la comunicación no se puede dar, o los parámetros que regulan la comunicación entre ciencia y sociedad no son universales y tienen que entenderse uno en relación con otro, ¿sí? Es decir, no es igual poner a hablar entre sí a un responsable de un grupo de investigación y a un responsable político que a un ciudadano, movimientos sociales y una universidad, ¿sí? Entonces, ese tipo de elementos tienen que tomarse en cuenta. Entonces, diseñar el proceso tomando en cuenta la relación, ya no solo cuáles son las características importantes de ese proceso, sino cuáles son las relaciones entre las diferentes características. La relación entre cuándo convoco ese proceso, a quién invito, dónde lo celebro, qué relación tiene con la toma de decisiones, ¿sí? Y el tercero, que era Res Agora, sí que planteaba otro giro más, que era, bien, el contexto no solo afecta a cómo yo diseño el proceso deliberativo, sino en qué contexto más amplio se está desarrollando ese proceso deliberativo, ¿sí? Qué valores se articulan, qué debate está movilizando, cuáles son los antecedentes de ese debate, a qué aspira a contribuir. Entonces, sí que entendíamos que sus 3 proyectos daban a entender, refrendaban esa idea de que nosotros formulamos de manera un poco hipotética, ¿no?, al principio del artículo, y es que RRI tenía la virtud no solo de orientar desde ese espacio intermedio entre ciencia y sociedad, interpelar esas otras esferas desde la innovación, ¿sí? No tenía solo esa virtud, sino que recogía, ¿sí?, era capaz de recoger los resultados de ese diálogo en programas previos, ¿sí? Y lo que planteamos un poco con estas 3 iniciativas era que si mirábamos a cómo desarrollaban su comprensión de la implementación del modelo deliberativo, nos demostraban que eso era así. Es decir, se constataba que en esas 3 iniciativas se había dado un proceso de aprendizaje y que de aquello que habían hecho, los programas iban aprendiendo, iban reformulando su propuesta, ¿sí? Era un poco la razón por la que reportamos esos 3 proyectos en concreto, los que hacían una revisión de lo previo y hacían una propuesta en términos sustantivos,
y luego encima porque veíamos que esas tres propuestas sustantivas nos permitían trazar un proceso de aprendizaje que nos permitía mostrar, si no demostrar, pero por lo menos sí mostrar que esa idea de que RRI no solo plantea una agenda de arriba abajo, sino también una agenda abajo arriba, sí, que de alguna manera iba integrando en su propuesta los desarrollos que se iban dando en esa interacción entre sociedad, ciencia e instituciones públicas, estaba recogido, se podía identificar o trazar a través de estas tres iniciativas.